Viernes a esta hora? Trabajar. Ah, yo pensé que me ibas a decir, como le decía Pinque Cerebro, tratar de conquistar el mundo. No, hablamos con Roberto Cuchetti que se está riendo. Conquista Hola, el mundo. Roberto, ¿cómo va? Buen día. Bienvenido, Robert. Buen viernes, Natalia, Antonio, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bien, No me digas que no te alegramos la mañana, Roberto. por supuesto, sí, siempre, todas las mañanas, sí, sin Canta. Bueno. lugar a dudas. Es un placer estar todos los viernes acá con ustedes. Excelente. Bueno, esta semana no vamos a hablar tanto de inflación ni nada de esas cosas, sino hubo un anuncio muy importante por parte del Ministerio de Economía, que es destinar una serie de fondos que tendríamos que explicarlo bien cómo es la mecánica, ¿no? Sí. Porque se dice la plata de los jubilados, la plata del ANSES, qué sé yo, para créditos hipotecarios. Bueno, ¿cómo podemos, digamos, traducir todo esto a los oyentes? Bueno, el anuncio básicamente afecta a un sector de esta cadena de créditos hipotecarios, Ujú, ¿sí? Es decir, ¿a quién afecta? Al fondeo que puede dar el dinero para que se mueva el mercado inmobiliario, el mercado de las hipotecas. ujú, ¿Sí? Básicamente ese es el principal efecto. Argentina se quedó hace muchos años sin los fondos de pensión y sin la posibilidad de encontrar a alguien que financie proyectos de mediano o largo plazo, ya sea la parte inmobiliaria, la parte energética, ¿sí? La infraestructura, ¿sí? ujú. Tan importante, entonces fuimos perdiendo ese financiamiento de mediano o largo plazo. Entonces, hoy los bancos que pueden estar prestando dinero para el mercado inmobiliario, las hipotecas, los créditos de 10, 20, 30 años, Ujú, tenían un problema o tienen un problema bastante importante. Es que yo estoy prestando dinero a un plazo muy largo y por el otro lado no tengo quien coloque dinero a ese plazo, entonces corren un riesgo de descalce muy grande. Uno va y hace un plazo fijo a 30 días y por el otro lado el banco está prestando a 20 años, pongamos de ejemplo. claro, Entonces, no, el mercado no puede crecer mucho porque en caso de una corrida, ¿sí? O de que se le claro. corran los depositantes, no tiene, digamos, el dinero para devolverlo, Claro, porque lo Ujú, claro. prestó a un plazo bastante largo. Ahí es donde este anuncio del gobierno tiene su mayor impacto. No es el único, pero es el mayor. Y ahí intervienen los fondos de mediano a largo plazo, como los fondos de pensión, en este caso, fundamentalmente, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ujú, que es el famoso dinero de los jubilados, ujú. digo, entre comillas, porque este fondo proviene originalmente de cuando se estatizaron. Entonces, en realidad viene, digamos, de otros aportantes que hicieron el aporte a ese fondo y que el Estado Claro, se los apropió. claro. Para los que tenemos ya cierta edad, yo aporté a ese Sí, fondo, sí, con lo cual sí. me siento también en una condición moral de poder decir, bueno, si me parece bien o mal lo que está haciendo el gobierno, porque una parte del dinero viene de este tipo de aporte, o Quiero, buena parte, ¿no? Claro, quiero agregar, sí, porque todos los que pagamos para las AFJP, bueno, todo eso se lo apropió Cristina, una gran idea de su después vicepresidente, Amado Boudou, y nos confiscaron todos los fondos que teníamos ahí depositados sin ni siquiera pedirnos permiso. Ahora, ese fondo de garantía de sustentabilidad hoy tiene aproximadamente 83.900 millones de dólares, para contarle a la gente. Cuando tomó el gobierno de Milei estaba en 25.000 millones. Y lo Correcto. han llevado a 83.900 millones, casi 84.000 millones, con las inversiones que han ido haciendo. Hay una persona encargada de ese fondo, ¿no? Vos me dirás si es así o no, y se encarga de invertirlo y precisamente a las buenas inversiones lo han llevado a que hoy tenga esa cifra y que bueno pueda cada vez garantizar más la sustentabilidad. Y ahora, bueno, este dinero que por supuesto se le otorga a los bancos para que puedan prestar, o sea, para colocar plazo fijo, para pagar otras cuestiones más de corto plazo y puedan otorgar préstamos hipotecarios, ¿no?
Bueno, correcto, Antonio. Ah, Acá bien. el punto cuando vos decís, bueno, de 25 pasó a 80, ¿sí? Ujú. 25.000 millones de dólares a 80. Pensemos Sí, más o menos para tener una cierta referencia que el Banco Central hoy tiene poco más de 50.000, bueno, casi 51 claro, mil, claro, 50.000 millones de dólares, claro. ¿sí? Cuando asumió Milei tenía 22.000, un montón de pasivos, pero bueno, habían 22.000 en el sistema del Banco Central. Hoy Ujú, hay 50.000 y este fondo también tiene es 80.000, sí, poco ujú. más, poco menos, dependiendo cómo por ahí se midan algunas cosas, pero Exacto. sí, 80.000 seguro. Esto también es resultado de la política económica o macroeconómica del gobierno cuando decimos baja el riesgo país. Claro. Buena parte de esos títulos que tiene el fondo eran bonos del mismo Estado, los famosos bonos globales y bonares, la deuda entre comillas, externa en dólares, ¿sí? Una parte muy importante, que cotizaba a precios irrisorios, a precios de default. Ujú. Cuando la política macroeconómica se empieza a recomponer de a poco, ese riesgo país va bajando y el precio de los bonos empieza a subir. Entonces, hoy la garantía del sistema, sí, es el triple, es más del triple de lo que había en ese momento, porque el riesgo país cayó. Y eso viene porque la macroeconomía se estabilizó, Ujú. desapareció el déficit, desaparece la inflación, comienza a funcionar el crédito y hay más confianza. Claro. Esos son los efectos directos de la baja del riesgo país que a veces uno Sí, intenta bajarlo y claro. explicarlo. Ahí se ve patente, ¿no? O sea, clarito, Es, ¿sí? es para aquellos que Es, dicen, yo no como con el riesgo país. Sí, sí, comemos con Mm. el riesgo país. Y hay Ah, un riesgo que le llaman exactamente. riesgo K, que sí. también existe, de hecho, son todas estas cosas, ¿no? Exactamente, ahí cuando uno, ese es el mejor ejemplo, cuando uno puede ver la garantía del sistema jubilatorio, cómo se multiplicó por tres, ¿sí? Es ahí, ¿no? O sea, esas son las cosas que cuando uno ve los debates en el Congreso, a veces son muy lamentables, Muy. ¿no? Y todavía no nos ponemos de acuerdo sobre ciertas premisas básicas, como que es que la intervención del Banco Central está mal, como que la intervención de los fondos de jubilación está mal, Ujú, financiar. A ver, yo, si me dan una opinión, yo prefiero que los jubilados, el dinero de garantía, ujú. financie a tasas reales, tasa por inflación positiva, antes que financie los viajes Mm. o que financien una hora 12, ¿sí? Sí, Un consumo de muy corto plazo encima a tasas bajas, o sea, en claro. donde el fondo evidentemente está perdiendo. Nosotros llamamos tasas reales negativas porque Es, están por debajo de la inflación. exacto. Bueno, Entonces yo, incluso el Procrear fue financiado por esto. O sea, no, eh, eh, sin lugar a dudas, sí, no, o también, sea, también lo incluyó. Entonces, hoy quedan cuotas bastante irrisorias de procrear. claro. O eh, sea, y se dieron, y No Antonio. perdón, está el Roberto, retorno. perdón, y esto es la misma gente que hoy rechaza el uso del Fondo de Garantías de Sustentabilidad para los créditos hipotecarios. O sea, la misma gente que ayer otorgó el Procrear, que tiene tasas irrisorias y hoy se paga una cuota irrisoria, son los mismos que hoy rechazan que se utilice. Y además, es como si se utilizara todo el dinero del fondo, es solamente una pequeña parte, y además, Que ya lo han bueno, triplicado, aparte. otros titulan la plata de los jubilados o los Sí, fondos de los jubilados para créditos hipotecarios. Entonces, nada, el riesgo es sinceramente grande. es impresionante cómo se deforma la cosa, porque no sé cuánto dinero de este fondo va para los créditos. Bueno, ahora se está hablando de 2 billones, hay que ver después Ujú, cómo continúa, porque en realidad también acá después hay un efecto, podríamos decirlo entre comillas, multiplicador. ujú. A ver, los bancos van a tomar dinero al 2 y van a tener que prestar, que veo bien la medida, yo no soy partidario de que se fijen precios máximos, pero sí está bien por ahí, han topeado, puesto un tope superior de 7%, porque si no también se vería muy mal de que al ANSES le paguen 2 y los préstamos hipotecarios viajen el 10%, con un techo máximo. De hecho, el banco oficial más grande del país está un poquito por debajo, creo que Ujú. 6,5, 6,7, si no me equivoco. Entonces, bueno, ahí en ese spread los bancos van a tener su ganancia, con lo cual también van a tener que hacerse cargo de la mora, de los costos de tener una persona que analice el crédito, que asigne el crédito, que haga el seguimiento. Ujú. Pero nosotros lo que ahí vemos es que puede ir bajando esa tasa, ¿sí? Después de esto, lo que debería pasar, lo que pasa en todos los países vecinos,
¿sí? En todos los países del mundo, para no decir, bueno, pasa en Suiza y en Estados Unidos, es que se arma un mercado secundario de Ujú. créditos hipotecarios que se dejan Claro. como garantía para poder volver a obtener más crédito. Entonces el sector empieza a dinamizarse en el nivel de consumo, lo vemos con los fideicomisos al consumo y ese tipo de instrumentos que son quizás un poco más comunes. Bueno, se empieza a armar también un mercado secundario de esto para volver a obtener más crédito y quizás el sistema empiece a caminar solo. Lo que hoy Bien. se está poniendo para este primer tramo, por lo menos hasta lo que hay del anuncio ahora, es más o menos lo que se está dando en poco más de un año en la Argentina. Quiere decir Ujú. que debería movilizar de corto plazo el mercado de las hipotecas. Bien. Nosotros pensamos que desde la aplicación pueden pasar 3 a 6 meses, Ujú. pero ya para el año que viene deberíamos ver un mercado inmobiliario bastante más activo, porque los bancos van a salir, sin lugar a dudas, a pelear por estos fondos, Ujú. ya que yo tengo un cliente, un posible cliente, por 15, 20, 30 años. O sea, Ujú. y con la carencia de negocios que están teniendo los bancos, Claro. sin lugar a dudas, va a ser interesante para ellos. Bien. Roberto, se nos ha agotado el tiempo, tenemos otra entrevista pautada, pero te agradecemos muchísimo. Es importantísima esta explicación y cualquier cosa vamos a apelar a ti en los días subsiguientes. Muchas gracias, buen fin de semana. Muy buen fin de semana para todos. Adiós, que estés muy bien. Estaba Roberto Cuchetti, economista de Portfolio, explicándonos esta operatoria. Para que se den cuenta, son